Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de A5X, un podcast sobre crecimiento. El día de hoy estamos estrenando setup, como siempre nos acompaña Daniel Ruiz el día de hoy en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Así Dani? es. Muy bien, Paula, ¿tú cómo vas? Muy bien, todo perfecto. ¿Qué tal el nuevo setup? Acostumbrándonos. Acostumbrándonos, muy bueno. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y también muy de la mano con el crecimiento y es el aprendizaje. ¿Cómo el aprendizaje realmente impacta nuestro crecimiento? Cuéntanos un poquito sobre ese y sobre tu perspectiva frente al aprendizaje y el crecimiento, Dani. Bueno, para hablar del aprendizaje y el crecimiento, me gustaría también remontarme a algo que nos pasó esta semana. Tuvimos una conversación sobre la presión. En la empresa pues, en la que nosotros estamos, Ujú. tenemos la circunstancia de que en este momento hay mucha presión. Y las personas sienten esa presión y no son capaces de, o bueno, sienten que es maluco, o sea, que no son capaces de trabajar con la presión, pero cuando nosotros venimos hablando del tema de las startups, hablamos que el crecimiento exponencial es parte de la cultura de las startups. Ujú. Entonces, dado esto, no hay una correlación entre ese sentimiento que tienen ellos de, como, no, ese, ¿cómo se dice? Cuando están más aversos a la presión y están más aversos a eso porque es necesario que exista la presión para que pueda haber crecimiento. Ujú. Entonces, hace poco nosotros teníamos un ejemplo que hablábamos con ellos, donde hablábamos de por qué es esa presión, y hacíamos la metáfora con el gimnasio, ¿cierto? Que cuando Mm. nosotros estamos haciendo ejercicio, tú sientes la presión y esa presión da dolor. Y a través de esa presión, a través de ese dolor es que ahí existe el crecimiento. Entonces muchas personas cuando ya están en el trabajo ven esa, como que sienten esa presión y la ven negativa, pero la presión es la que ayuda a que Ujú. puedan continuar creciendo. Sí, de ¿Y acuerdo. para qué existe la presión, cierto? Para poder llevar la empresa más allá. ¿Y cómo llevas la empresa más allá a través de la presión? Buscando que las personas que hacen parte de la empresa logren crecer, logren mejorar sus habilidades. Y ahí es donde está el aprendizaje, ahí es donde está ese proceso. Y si tú, no sé, si tú piensas en algo, lo último que hayas aprendido, piensa en ese proceso de qué tanto duele o qué tanto en el momento en que tú estás haciendo, como interiorizando lo que estás aprendiendo, Ujú. lo mucho que duele y lo mucho que tienes como esa presión. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que es necesario que exista esta presión para poder aprender y que el aprendizaje es lo que nos ayuda a poder avanzar, a poder salir adelante, sea como individuos, como equipos y por fin como organizaciones. Ok, estamos muy de acuerdo y yo creo que eso lo hemos charlado también y es como la presión, le quitamos esa connotación negativa a la presión, ¿cierto? Porque si bien es cierto que la presión está y siempre va a estar cuando estamos viviendo estos procesos de aprendizaje, hay que quitarle esa connotación negativa. Lo que hablábamos del estrés, hay estrés bueno y hay estrés malo, ¿cierto? Y es como Correcto. tú, como la perspectiva que tú le das o de qué manera decides ver esa presión que sientes. A mí me gusta mucho la analogía del gimnasio porque yo pienso que se acerca mucho a la realidad del aprendizaje, porque es lo que hablamos. En el gimnasio al principio duele, pero claro, a medida que uno va avanzando y que uno va viendo que, wow, ya este peso se siente muy suave, ya puedo agarrar el siguiente pesaje o la siguiente, un nivelcito más, pues, ¿cierto? Ya se siente como, wow. Y es lo mismo cuando estás aprendiendo algo. Yo empiezo a aprender, ¿verdad? Y en la medida en la que puedo entender más cosas y puedo ejercer utilizando eso que estoy aprendiendo, se siente como chévere, ¿cierto? O sea, Claro. a mí me parece muy agradable eso. Por eso la analogía del gimnasio me parece como tan acertada. Y frente a lo que es el crecimiento, pues a la larga, y yo creo que esto es frase de startup, pero a mí me parece que aplica para cualquier empresa, no solamente en la etapa del startup, y es en qué punto nosotros realmente entendemos que si hacemos que la gente crezca, la empresa crece también, ¿sí? Es decir, realmente el crecimiento va completamente de la mano. En la medida en la que los empleados crezcan, los equipos crezcan, el personal crezca, no en tamaño, ¿cierto? Sino en cuanto a su sabiduría, sus habilidades y demás, la empresa por derecha va a empezar a crecer también. Entonces, eso, digamos que me llama la atención y creo que llevaría a otras conversaciones sobre qué tienen que hacer las empresas para impulsar ese aprendizaje, ¿verdad? Para que ese crecimiento constante se dé,
no solamente a nivel empresa, sino también a nivel individuo, porque en la medida en la que se haga a nivel individuo, automáticamente se va a ver reflejado a nivel empresa. De acuerdo. Y otra de las cosas que es muy importante, a mi parecer, es la percepción de lo que empezamos a hablar ahorita, ¿cierto? Que tú lo dijiste muy bien, es esa percepción de el estrés bueno y el estrés malo y cuál es la diferencia y por qué dentro de las organizaciones, en la mayoría de casos, siempre la reacción inicial al estrés o a la presión es negativa, porque no puede llegar a ser positiva inicialmente, ¿cierto? Y eso es por cómo nosotros de pronto tenemos culturalmente muy arraigado el tema del estrés y de la presión y que muchas veces sentimos, yo creo que va mucho, y aquí me gustaría hacerte como esa pregunta, el tema de la presión externa versus la presión interna, ¿qué papel juega? Porque hay personas que tenemos más presión interna que lo que muchas veces recibimos de manera externa. Ujú. Y yo siento que eso ayuda precisamente a esos ambientes porque sientes menos presión, mientras que, entonces eso me parece que es, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cómo ves esa diferencia de la presión interna versus la presión externa? Yo lo relaciono directamente con la motivación, porque para mí es exactamente igual. Es de qué manera tú te motivas, ¿cierto? Y de qué manera tú te presionas por cosas internas y de qué manera te ves presionado o motivado por cosas externas, ¿cierto? Para mí es exactamente igual. Entonces, en la medida en la que yo me ejerzo una presión a mí mismo, es más un tema, es como trotar. La competencia es contigo, ¿sí? Mm, Toda la barrera te la pones tú. Tú todo el tiempo vas subiendo la barrera de, ok, ¿a qué punto quiero llegar realmente? ¿Sí? Y en la ujú. medida en la que esa barra está más alta, yo me voy a exigir más. Mientras que cuando alguien más te la ejerce, tú tienes la vara ya en un punto y tienes que alcanzarla a como de lugar, ¿sí? Sí. Pienso que ahí el estrés de pronto cambia o la presión de pronto cambia un poquito de perspectiva, pero tú igual vas a poder voltearla, ¿cierto? Y verla de manera positiva para ti también. Es decir, yo creo que eso ya es un tema de perspectiva y de mentalidad, como tú decides verlo, como un reto impuesto por ti mismo o como un reto impuesto por un tercero, pero a la larga, pues sigue Mm, siendo un reto, ¿cierto? Entonces, si te gusta el reto, tú vas a ir con toda. mm. Ok, y aquí eso me parece el tema de verlo como un reto. Estamos hablando de crecimiento y todos los componentes que van detrás del crecimiento, ¿no? El tema de la mentalidad expansiva o estática es algo que me parece que va muy conectado con eso, como uno ve las cosas, porque si tú piensas que las habilidades y la mayoría de cosas son estáticas, Ujú, entonces, ¿para qué hago más esfuerzo o para qué voy a aprender a buscar el aprendizaje si en mi mentalidad las cosas son como son? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto se han hecho estudios con niños en los cuales hacen dos cosas. Uno es mirar con estos chicos cuando hacen algo bien, si le dan retroalimentación más enfocada hacia una cualidad como del ser, como inteligencia, como, mira, eres muy inteligente ujú, cuando hacen algo bien versus otros chicos que les hacen una retroalimentación más dada a la labor y el trabajo. Entonces, como mira, hiciste un excelente trabajo o logras esto porque trabajaste duro en ello versus lograste esto porque eres muy inteligente. ujú, Y lo que hace eso es formar estas mentalidades expansivas o no. Entonces, tú tienes ahí unas personas que creen que a través del trabajo difícil logran mejores resultados y también logran eh, mejorar, que es parte de lo que estamos hablando del crecimiento. Entonces, aquí es donde nosotros estamos organizando precisamente eso, es cómo es esa mentalidad expansiva versus la mentalidad estática para el crecimiento. ok. Pues a mí me parece muy interesante, digamos que no había escuchado sobre ese estudio, me parece un poco curioso siempre que escucho de este tipo de estudios donde hacen comparativas con grupos de personas, cuando son con niños me genera como mucho impacto, pero en general yo pienso que de nuevo es un tema de enfoque, es simplemente el enfoque que se le da a las cosas, ¿cierto? Es decir, en la medida en la que nosotros definimos, porque es lo mismo, si nuevamente volvemos a que la inteligencia es algo que viene para acá, ¿cierto? Va hacia adentro completamente y yo puedo desarrollar completamente, mientras que el trabajo o ya algo más social se vuelve yo lo relaciono mucho con ¿cómo se llama esto? El ayudar al otro, el tema de comunidad, ¿no? Y cómo yo empiezo a ver que puedo impactar a mi comunidad de una u otra manera. Pienso yo, lo relaciono un poco de esa forma también.
Y pienso que eso también afectará, no sé porque no he leído sobre el estudio realmente, pero afectará la forma en la que la gente empieza a actuar en términos de la sociedad y en comunidad y a ejercer unas u otras acciones, pero con esa voluntad de, ¿cierto?, de mantenerse en comunidad o socialmente ayudando. Pero no sé si de pronto va hacia otro lado del estudio. Frente a lo que es la mentalidad como tal, a mí me parece que cualquiera de las dos va a generar una mentalidad expansiva, ¿cierto? Pero de nuevo depende del enfoque que se le logre No, dar. no, yo creo que lo que se está diciendo acá es más que cuando tú le das a la persona que los resultados de lo que consigue son más por una cualidad del ser, como la inteligencia, o sea, tú eres inteligente o no eres inteligente, versus cuando tú le dices a la persona que los resultados se dan gracias al desarrollo de una acción, o sea, algo no de la persona como catalogada bajo una identidad de soy inteligente o no soy inteligente, soy ágil o no soy ágil, Ujú. sino dada a que tus resultados van llegando acorde al esfuerzo que le pones a las tareas. Entonces, eso en las mentalidades genera lo que estaba hablando, genera la mentalidad estática, una mentalidad estática de que yo soy así y puedo alcanzar estas cosas dentro de lo que soy, versus una mentalidad de que todo lo que yo quiera hacer se da gracias Sí, al el trabajo. esfuerzo Ok. que doy. Eso es lo que crean esto. Entonces, eso era el estudio que te comento con chicos, con jóvenes, pero obviamente a medida que uno crece, esas cosas, esa mentalidad que se va generando desde la infancia, después empieza a tener impactos con cuando ya estás, por ejemplo, trabajando, cuando estás en otras cosas, porque empiezas a relacionar todo lo que, todos los retos, como tú lo has dicho, con algo donde te frustras o te estresas porque crees que naturalmente no tienes esas capacidades para Ujú. alcanzarlas, Sí. ¿cierto? Versus otra persona que siempre lo vio por el lado de que todo lo que puedo hacer lo logro si emito el esfuerzo suficiente. Esa persona no te estresa y no se siente la presión tan grande porque jamás siente que son cosas que se le salen de las manos, sino que dice, bueno, en realidad sí soy capaz de meter X horas o X esfuerzo, seguramente lograré a eso. Entonces ahí es donde está una mentalidad más estática de las habilidades que tengo versus una que es expansiva. Ok. Lo que estaba Sí. explicando antes, como en el estudio, se Ujú. dieron cuenta de cómo se empieza a desarrollar eso mediante del feedback que le dan a los jóvenes con eso. Entonces digamos que desde esa juventud se va forjando la mentalidad y la mentalidad al final es lo que te da a ti esa capacidad de reaccionar positiva o negativamente frente al estrés. Ok. Eso me parece interesante y me lleva mucho a una reflexión que tú hiciste recién. Empezamos a hablar de todo este tema de crecimiento y demás. Y es las afirmaciones que la gente hace, ¿no? El yo soy, Mm, es que yo soy así, es que yo... Y me parece muy curioso porque realmente desde que tuvimos una conversación al respecto hace un tiempo, tú me dijiste como que yo evito decir eso, yo ujú, evito decir que yo soy así. sí, Y claro, la connotación que tiene es muy grande realmente. Como que yo he estado haciendo el ejercicio de evitar encasillarme, porque a la larga eso es lo que estás haciendo, te encasillas en que tú eres estático, ¿sí? sí. Eso me parece muy interesante. Yo creo que hay, y eso es un tema que juega un papel importante, pero que también tiene su contraparte, ¿cierto? Y es, si bien tú puedes tener una mentalidad expansiva, hasta qué punto tú tienes que enfocarla, ¿cierto? Porque el aprendizaje también tiene que tener un foco, ¿sí? Sí, O sea, yo no puedo pretender aprender de todo y ser bueno en todo porque podría hacerlo, ¿sí? Y si bien es cierto que podrías hacerlo, lo hemos hablado también antes, el tiempo es finito. Sí, y sí, hay que saber enfocar todo ese aprendizaje que se tiene. A mí me parece que ese es un reto muy grande que se tiene porque cuando la gente logra alcanzar esta mentalidad expansiva, especialmente en la etapa de la adultez y de pronto desde la niñez no se generó, cuando ya se llega a la adultez y la gente entra en esta mentalidad de, wow, yo puedo realmente aprender y yo puedo realmente explotar mi potencial, también hay que hacer hay que controlarse un poquito, ¿cierto? Y es tampoco entrar en la dinámica de que yo voy a aprender todo lo que se me atraviese, ¿cierto? Entonces, sí. ¿cómo logramos ese foco? ¿O cómo piensas tú que eso impacta el foco y el aprendizaje? No ser estáticos, ¿sí? Pero tampoco querer abarcar demasiado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la motivación y lo que hemos hablado muchas veces en el podcast es ese autoconocimiento. Y también un poco con entender precisamente lo que estamos hablando hoy,
parte del crecimiento y el aprendizaje, entender cómo sucede dentro del cerebro. Y yo pienso que ahí es donde hay unos temas interesantes que se han empezado a desarrollar y es cómo evoluciona el cerebro a partir de la edad de la persona. Ujú, Entonces, el cerebro está trabajando de una manera particular hasta los 25 y después de los 25 trabaja de otra manera. Entonces, hasta los 25 es capaz de absorber muchas más cosas en el sentido de que puedes como abrir el abanico de todas las cosas que puedes aprender y después de los 25 continúa aprendiendo. O sea, eso sí está claro que no es que después de una cierta edad no se aprenda, siempre se aprende, ujú, pero se aprende de una manera diferente. Anteriormente eras capaz de absorber fuentes de información diversas y muchas cosas a la vez. Después de los 25 el cerebro pasa por un proceso donde se enfoca más el mismo cerebro en qué cosas aprende y siempre que aprende, desaprende algo. Entonces, ujú, esa parte es algo que también nos es interesante que la veamos. Yo, en mi caso, veo mucho eso en la capacidad que uno tiene siempre sostener ciertas cosas en mente. Y eso habla mucho del proceso de conciencia y concientizar, porque hacer eso, el proceso de concientizarnos, es traer cosas que pueden estar por allá guardadas, ¿si me entiendes? El cerebro como que guarda las cosas en estos archivos que están por allá como súper archivados y súper escondidos, y tú tienes que, la conciencia para mí es cómo vas y traes ciertas cosas que son importantes a esa memoria instantánea, a ese proceso donde eres como consciente, donde sabes qué es lo que estás haciendo, sabes qué información es la que estás trabajando. ujú. Entonces a mí me parece interesante ese punto, porque de ahí nace eso que tú dices de cómo nos enfocamos. Si entendemos que ese proceso de conciencia es uno de los más limitados, vamos a querer protegerla y solamente enfocar las cosas que son de más prioridad. Y ahí viene, ¿qué es de más prioridad? Cada persona va a tener eso diferente. Cada persona, si eres un cocinero, un chef, pues vas a tener todas tus cosas de chef y de cocinero mucho más prioritarias. Si estás en el mundo de la tecnología como nosotros, vas a tener todos los conceptos tecnológicos y todo eso ahí al inicio. Entonces, ese creo que es como uno de los puntos más importantes, es entender las cosas que me motivan, por un lado, para conectar esa fuente de motivación con la capacidad de aprender y después entender cuáles son las cosas que son importantes para mí, la prioridad, y con eso eres capaz de empezar a enfocar el aprendizaje. Ok. Aquí, por ejemplo, podríamos empezar a hablar de un tema y de un concepto bien importante y es el concepto de la maestría, ¿cierto? ¿En Ujú. qué momento yo puedo considerarme realmente maestro en un tema y por qué querría llegar a ser el maestro en un tema? El libro, pues, uno de los libros que habla sobre esto se llama justamente Maestría o Maestry en inglés, si no me equivoco, que es de Ujú. Robert Greene, que sé que te gusta como autor. Entonces, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, pienso, ¿no? Hay procesos que dicen o hay libros y la literatura muchas veces dice que tú tienes que hacer algo durante 10 años para considerarte un verdadero maestro en el tema, Ujú. ¿cierto? Es algo que se dice. Y a veces eso entra en esta presión que siente la gente de, ok, yo tengo, o sea, si yo quiero ser un maestro en esto y tengo que esperar 10 años para hacerlo, ¿empiezo cuándo? Ujú. Sí, eso me llama mucho la atención. ¿En qué momento tú dices, ok, aquí comienzo el camino a la maestría? ¿Realmente yo decido que lo comienzo un día o yo tengo que pensar hace cuánto comencé a aprender sobre esto? Claro. Yo pienso también, uno, importante que entremos a hablar de pues, qué pasa dentro del cerebro en el proceso de memoria, porque parte de lo que hacemos o del aprendizaje es guardar en memoria esos conceptos. Y ahí es donde creo que el proceso de memoria es uno en el cual es como, a ver, cómo hago como algún tipo de metáfora para explicar mucho más cómo es, ¿cierto? Es como las capas de pintura. Cuando coges una pared y le quieres aplicar un color bastante particular, la primera capa que le des todavía no se va a ver el color vivo. Ujú, Y eso es lo que pasa con cualquier tipo de habilidad que nosotros vamos teniendo dentro de la conexión neuronal. Las conexiones inicialmente, digamos, la primera vez que tú ves algo, se genera la conexión, pero ujú, es una conexión débil. Y a medida que tú repasas y repasas, esa conexión se vuelve mucho más fuerte. ujú, Y esa agilidad que tú vas consiguiendo para poder controlar
esa agilidad que tú vas consiguiendo se da gracias a las capas de pintura que le das a sus conexiones neuronales, ¿cierto? Es la manera más fácil que se me ocurre en este momento de hacer como la metáfora, Ok. y es eso, ¿no? De hacer la analogía, y es cómo se conecta ahí. Entonces, los 10 años o las 10.000 horas creo que está más orientado a decir, bueno, ¿cuándo es suficiente y cuándo tienes esas capas? Ah, porque para mí la maestría es poder, eso son varias cosas. Uno es la agilidad que tienes al hablar de un tema, y muchas de las cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que uno ve que son de las cosas más importantes en el momento de tú ejecutar algo? Hablando, por ejemplo, en el mundo de las startups, es la velocidad con la que puedas tomar una decisión. Y la velocidad de tomar una decisión llega gracias a cómo toma la decisión, a través de la intuición. Y la Ujú. intuición es todo lo que has aprendido que se junta para a darte una respuesta rápida frente a eso. Entonces, eso es lo que empieza a desarrollar maestría en un aspecto, esa agilidad que empiezas a tomar, que empiezas a tener para poder replicar y repetir un proceso, por un lado, y por otro lado es la capacidad, para mí, un maestro es capaz de ver diferentes puntos de vista de un tema, y eso es otro de los casos que lo hace maestro, y es que digamos que la persona, el aprendiz o el principiante, la persona que está aprendiendo inicialmente, ve solamente una cosa, ve solamente un punto, ¿cierto? Y Ujú. el maestro es capaz de ver 10 diferentes, porque a medida de esos 10 años o esas 10.000 horas, ha logrado pasar por 100.000 diferentes puntos de vista sobre ese tema. Ujú. Y eso es lo que le da la capacidad de entrar, por ejemplo, de coger un tema en contexto y tomar una mejor decisión que la gente que solo está viendo hacia una dirección. Entonces, para mí, eso va mucho, esa es la maestría. Parte de los estudios han dicho que es aproximadamente el tiempo que se demora uno en poder generar esa conexión, esa agilidad, y dos, en ganar las perspectivas suficientes para poder también verla desde muchos puntos y tomar la mejor decisión. Para mí, esas son la combinación de lo que puede constituir un maestro. Ujú. Yo no creo que, y creo que también de lo que he leído, no es 100%, o sea, no es que sea como, bueno, llegaste a las 10.000 horas y felicitaciones, es variable, ¿no? Entonces Sí, creo que ese punto no voy a es llegar a darte un diploma. el diploma Ah, el no. diploma de las 10.000 horas. Ya. Bueno, a mí eso me parece, ahí dijiste dos cosas bien importantes. Una es la intuición, que me genera siempre este ruido ok, una cosa es la intuición dentro de la maestría, y dentro de un proceso de aprendizaje en donde yo tomo la decisión basados en experiencia, basados en literatura, basados en una serie de hechos versus el sexto sentido, ¿cierto? Algo me dice que, ¿sí? Y cómo realmente logramos trazar esa línea. Y yo pienso que eso en gran parte viene con las conexiones, ¿cierto? Porque también Ujú, usaste esa palabra, las conexiones que yo logro hacer para tomar una decisión de ujú. manera intuitiva. No es tomarla porque algo me dice que, no, es tomarla porque conecté todos estos puntos y por ende mi intuición me dice que, ¿sí? Correcto. Que pienso que es muy diferente porque no hay que confundirlas. Hay gente que dice, no, que eso también lo hablan muchas veces y es, no hay el talento nato versus el aprendizaje, ¿cierto? Versus la maestría realmente. Ujú, Y hay que tener mucho, es a trazar muy bien esa línea. A mí me ujú. parece eso puntualmente muy interesante y es claro, hay gente que nace con un talento muy grande, pero Ujú. realmente para volverse maestros en eso no basta con nacer con un gran talento, también hay que ejercerlo, repetirlo, que estos ya son puntos pues que podemos tocar uno a uno. Pero también mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es el aprendizaje en contexto, ¿cierto? Sí. Y me llama mucho la atención porque creo que me lleva mucho a la historia del 5, ¿verdad? Es decir, cómo realmente el aprendizaje en contexto nos ayuda. Te hago una pregunta como para abrir con esto. ¿Nosotros tenemos que ser maestros para poder enseñar algo? Bueno, creo que voy a responderte esa pregunta más bien contándote la historia de cómo se ha desarrollado la historia del 5 a través de los años, porque creo que hay varios como nuggets de oro de información que se ha aprendido, se ha estudiado. Acá creo que me toca más contarte desde un punto más personal, Ujú. porque la historia de Educate y todo empieza por una dolencia que yo siempre he tenido a nivel personal. Y es que digamos que yo siempre fui bastante insatisfecho con el colegio, con la educación tradicional. Eh,
Y siempre, digamos que las conversaciones que más he tenido yo alrededor, con amigos, con colegas y todo, siempre ha sido mucho hablando de la educación, hablando de los procesos formativos, pero también siempre tenía la espinita de que había mucha gente que habla y en general si tú, no sé, te tomas un café con la mayoría de gente, vas a escuchar algo relacionado a las dificultades del sistema educativo tradicional. Pero el problema que yo siempre veía es que nadie toma acción. Siempre es, obviamente, ahora que nosotros hablamos mucho de negocio, uno entiende y uno sabe que la educación es una de las industrias eh, más difíciles, que menos atraen, por ejemplo, venture capital, capital de riesgo ni nada de eso. Y que es muy difícil en realidad entrar a hacer cambios ahí, porque sí, está muy descuidada, en realidad depende demasiado del sector público, por un lado, por otro lado, la gente, curiosamente, después de alcanzar cierto nivel, te empieza a no querer la educación, ¿cierto? A pensar que no es tan importante. Entonces, son procesos que nunca no traen el capital suficiente para que haya innovación, por un lado. Y por el otro lado, la educación como la conocemos nace de el proceso pues industrial, donde la idea de la educación semimoderna como la que tenemos hoy en día ha ido evolucionando, pero la idea de eso era más que todo tener un lugar, uno, para cuidar a los jóvenes. ¿Para qué cuidar a esos jóvenes? Para que los papás pudieran trabajar el horario completo en la era industrial. Y dos, si había que formarlos, se formaban como maquinitas para poder reemplazar al papá en esa misma era industrial. Entonces, ese es el modelo como que heredamos. Obviamente, pues ha tenido cambios, los cambios son más lentos por lo que acabamos de explicar, pero conecto eso con mi historia y es como que, bueno, yo siempre veía eso, yo decía, no, esto para alguien como yo, digamos que soy demasiado creativo y pienso en muchas maneras de hacer las cosas, no me gustaba que siempre me decían que había una manera de hacer las cosas, ¿cierto? Y estaba como la respuesta del examen era, esto es correcto y esto es incorrecto. Para mí, no, esa no es la manera de ver el mundo. Obviamente nunca encajé con eso y siempre tuve el desagrado de la educación y del sistema. Entonces, eso era así. Después de un tiempo, digamos que yo no, ahí contando la historia personal, yo no fui a la universidad. Como no fui a la universidad, para mí siempre la manera en que yo iba a salir adelante era trazando mi propio camino, o sea, emprendiendo. Entonces yo salgo del colegio, emprendo y entonces conozco otro lado como del mundo y de la cosa, de la sociedad y es el emprendimiento, que también sufre de ese tipo de cosas, ¿cierto? De que el poco capital, lo difícil que es emprender, lo difícil que es empezar y todo ese tipo de temas que está muy ahí, pero que en general cuando entras al emprendimiento ves que hay muchas ideas y hay mucha gente que tiene algo bien estudiado y que quiere empezar a trabajar. Entonces, pasando muchos años por el emprendimiento, conociendo a mucha gente, pues yo veía mucho eso y decía, es que conozco en mil amigos, colegas, emprendedores y todos tienen buenas ideas y uno se siente, es como, mira, yo quiero mejorar esto, mejorar la manera en que comemos, mejorar todo, la manera en que hacemos ejercicio, o sea, había gente de cada área con ganas de innovar, emprendedores, pero sin los recursos suficientes para poder hacerlo. Y por el otro lado, tenías otras personas, también otro grupo de personas que también con mucha dolencia no entraron al sistema educativo o entraron y no estaban satisfechos o entraron, salieron y todavía no estaban satisfechos, no tenían nada de eso. O sea, tenías estos dos mundos. Un mundo de gente que por X motivo, o sea, porque el sistema educativo no cumple con la enseñar algo de verdad, conectar el cómo se hace. Y había gente que tenía muchas ideas y no lograba cómo organizar bien cómo lograrla, ¿cierto? Cómo llego a crear una aplicación. Digamos, voy a hablar de ese, en mi caso, porque siempre estaba en el mundo de la tecnología, cómo creo una aplicación. Entonces, lo que vimos en ese momento, y obviamente no ha sido un tema de mucho estudio, o sea, de mucho leer sobre la educación, sobre los modelos, sobre cómo de verdad aprende la gente. Y yo me acuerdo puntualmente, yo iba en ese tiempo, pues hacía viajes en moto y yo me acuerdo que iba mucho de Bogotá a Villa de Leyva. Iba pasando, o sea, yo me acuerdo puntualmente porque yo estaba en ese momento, yo siempre he sido de audiolibros y ahí estaba con Mastery, de Robert Greene, Maestría. Estaba escuchándolo y me acuerdo mucho de ir camino allá y escuchar el ejemplo, que para mí ha sido como uno de los ejemplos que también siempre doy a la gente que conozco, y es el ejemplo de
de lo que había hace tiempos, en la era medieval. Había algo que lo busqué antes de este podcast para tener el término preciso. En inglés se llaman guilds y eso se traduce a gremios, que es lo que siempre he querido, como la palabra que me hacía falta siempre en mi explicación, gremios. Ahorita te digo dónde entran los gremios, pero lo que decía, como el libro y el ejemplo que daba, que se queda mucho conmigo, es la de un herrero, ¿cierto? La persona que hace escudos, armaduras, espadas, y digamos que hay un herrero, lo mismo, lleva sus 10 años, es un maestro, y es reconocido en el reino como el mejor herrero. Y entonces, pero tiene un problema. El problema que tienen, digamos que toda la gente que llega a esa maestría es el tema de volumen, ¿cierto? Y yo creo que también lo veo mucho, por ejemplo, con un chef que se vuelve muy reconocido y hace los mejores platos, pero bueno, si quiere crecer, ¿cómo hace para estar en 2 restaurantes a la vez? Entonces, volviendo al tema del herrero, entonces lo que sucedía era como que, bueno, es el mejor, y como es el mejor, mucha gente lo busca. Le dice, mira, yo quiero de sus espadas, yo quiero de sus escudos, yo quiero de sus cosas. En ese momento, pues obviamente no hay como escuela de cómo ser un herrero ni nada de esto, ¿cierto? Entonces, él dice, no, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a sacar, no sé, lo que se saca en ese momento, la publicidad del momento, donde cite a personas que quieran ser herreros y yo les voy a enseñar todo lo que sé. Les voy a mostrar cómo hago las espadas, todo, 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 todo. Se los voy a mostrar. Me van a hacer, como en inglés se llama, como shadowing, como sombra, o sea, van a estar ahí detrás mirando cómo hago todo y después empiezo el proceso de que ellos lo hagan y yo les haga sombra. Entonces el proceso que siempre hemos hablado de cómo aprende una persona, empieza viendo y es como la fase inicial del aprendizaje y después hace y otra persona lo ve y corrige, ¿cierto? Porque obviamente cuando tú ves a alguien, tú llegas y coges el 50-60% de la dinámica, hasta el 70%. Digamos que uno coge el 70% de la dinámica viendo. Pero resulta que coger el 70%, hablando de cómo hacer una espada, es hacer una espada mediocre. Porque la excelencia del maestro está en ese último 30, 20, 10%. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que llega a través de los 10 años de maestría? Y es lo que el maestro le puede transmitir a su estudiante, eh, ahorrándole los 10 años de tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de 10 años de este tema repetitivo, sí, pero la mentoría es uno de los caminos que reduce el tiempo para que puedas llegar a eso. Obviamente, cuando tú entras a ese último 2% de excelencia en algo, 1%, el 0.5%, ahí es donde van a entrar más horas de repetición, ahí es donde va a entrar más tiempo y a partir de eso tú vas a darle ese pequeño detalle, pero diminuto, que hace que lo tuyo sea excelente y que hace que lo tuyo sea diferente, ¿cierto? En todo, el chef, el que hace relojes y tal. Los que logran llegar a ese nivel es porque están ya en el 0.1% de perfección de lo que hacen. Pero entonces tú tienes el primer salto cuántico gigante que te ahorra mucho tiempo al tener el mentor. Y volviendo a la historia de qué era lo que hacían en esta etapa, digamos, ese herrero decía, listo, yo hago esto, ya sabemos qué es lo que hace, el tema de la mentoría y ta. Yo le enseño, pero a cambio de eso usted tiene que trabajar para mí por 7 años. Después de 7 años, usted ya no necesita trabajar para mí, usted puede ir a abrir su chuzo, su tienda de armaduras y espadas, el suyo, pero los 7 años son míos. O sea, todo lo que usted haga en esos 7 años van a ir bajo mi insignia, mi sello. Y el sello es como la primera marca que existía en ese tiempo, ¿cierto? Es como las espadas de Don Pedro. Ese era era su insignia. Tenían como en esa época el escudito y todo eso. Y eso era lo que creaban los guilds en inglés o los gremios. Entonces, eso representaba un gremio. Que decía que, y por ejemplo, eso iba en la espada, en el escudo, y decía que esas eran las mejores espadas del reino, porque las hacía este grupo selecto de personas que empieza como a constituirse bajo esa marca. Entonces, basados en eso, cuando nosotros pues veíamos esto, digo nosotros porque digamos que he estado acompañado también en el proceso, no ha sido algo solo, sino que varias personas que se han interesado, veíamos eso, lo hablábamos y decíamos, mira, aquí hay una oportunidad grande, para ya ponerlo así. Está la gente que tiene toda la necesidad de aprender,
aprender cómo, digamos que ya lo saben porque hoy existe Platzi, existe todo eso, entonces la información no es el Ujú. problema es cómo lo aplican. Y existen todas estas otras personas que no tienen los recursos económicos como para contratar a una agencia y que les desarrolle, pero tienen la visión de qué es lo que quieren plasmar, qué es lo que quieren hacer. Y tienen esa capacidad de entonces cambiar un recurso por tiempo y mentoría para poder ayudar a esas personas a plasmar su idea. Entonces de ahí nace Edúcate, que fue la empresa, fundación más bien, eh, antes de Cinco. Y con Edúcate nosotros teníamos esa idea. Basados en ese modelo de la era medieval, de los gremios, basado en el modelo de los gremios de ese momento, cogíamos a las personas, les poníamos un maestro que ya llevara mucho tiempo haciendo esto. Digamos que yo, dentro de la parte de desarrollo, yo fui el primer maestro. Ya ahí ya llevaba yo, sí, como mi tiempo, mis 6 años desarrollando. Yo dije, bueno, voy a ser el maestro y voy a coger gente que muchas veces no tenían ni un día de programar y los voy a coger y me van a ver cómo yo lo hago y después rápidamente lo van a hacer ellos y yo los voy a ayudar a ir corrigiendo. Ujú. Y empezamos con este concepto. Tomamos 3, 4 personas inicialmente. Vimos como esas 3, 4 personas fueron exitosas, aprendieron y sacaron productos. Y después de eso, la idea era como que fuera una bola de nieve. Esas 3, 4 personas pudiesen enseñarle a otras personas y se fuera regando. Y digamos que en realidad eso fue lo que pasó. Obviamente nos vimos que de 4 personas que tú mentorees, hay una, casi dos, que son capaces de hacer lo mismo. Hay otras que Ujú. de pronto, porque también el tema de mentorear requiere un gusto por eso, ¿cierto? Requiere también Claro. una habilidad. Entonces, de ambos casos se vio eso, pero sí veíamos como en cada como cohort, en cada grupo, en cada, ¿cómo se dice? Tanda. En cada tanda, sí, salían el 10% de personas que también querían seguir mentoreando y se iba Ujú. regando como una bola de nieve. Entonces, eso fue lo que nos motivó a, digamos que como a entender que hoy en día nosotros sabemos que el 5 tiene la misión de dinamizar el ecosistema de tecnología de Latinoamérica, pero nace a través de esto y nace a través de algo que es, digamos que nosotros cogimos esto, lo implementamos por que ya 4 años y al implementarlo por esos 4 años nos dimos cuenta que uno, de una persona se regó a tener una ciudad totalmente transformada Mm. en algo que nadie conocía, digamos, pues Pereira, temas de tecnología, pero tú hoy en día tienes mucha fortaleza en Pereira y muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos en el exterior dicen, venga, pero ¿qué está pasando en Pereira? Y cómo así que 10 personas de las que estoy contratando son de Pereira, ¿qué es esto? O sea, bueno, hemos escuchado de Colombia, de Medellín, de Bogotá, pero qué es Pereira y por qué? ¿Por qué estoy contratando tanta gente de Pereira? Ujú. Y es por eso, por ese efecto que se riega y obviamente hoy nosotros estamos hablando de eso dentro del aprendizaje para mostrarle a la gente que esto es posible, más personas que se animen a hacerlo y que en realidad el tema de entrar a aprender un poco más con este libro de Mastery y Maestría, eh, cómo funciona y cómo yo puedo coger, digamos que a alguien o a varias personas, decirles que me acompañen por un tiempo si quieren aprender y Ujú. después rápidamente ponerlos a ser productivos. Y en ese momento en que ellos son productivos suceden muchas cosas. Y aquí es donde me gustaría también entrar un poco más en detalle de qué es lo que sucede. Porque siempre bajo el modelo habían unos pilares del aprendizaje que eran los que nosotros habíamos interiorizado más que todo. El primer pilar de aprendizaje era que es importante tener algo práctico donde yo pueda aplicar el conocimiento. Entonces, pero con un twist, que hay un pequeño, una cosa diferente, y es, Ujú. tenía que ser práctico, pero práctico real. Ok. Porque el problema de las instituciones educativas, y yo sé que el problema es por la escala, porque para tú volverlo escalable, tienes que coger un proyecto hipotético, a darle unos parámetros, darle un marco a ese proyecto hipotético y poder aplicarlo, eh, digamos que a 1.000, 100.000 de manera replicable. Entonces, eso pierde cierta sustancia que fue muy exitosa en el modelo de Educa. Es que cuando es real, cuando tienes un emprendedor al otro lado, todo se vuelve real. Y entonces, el problema del estudiante bajo el caso hipotético es que se relaja, porque es que esto no es La de... presión. Sí, no hay presión. Ahí entra todo. Eso ahí lo conectaste maravillosamente, la presión. Claro, la presión.
Cuando no hay presión, porque, bueno, no, al final la presión es chiquita, porque bueno, es una nota o esta cosa. Aquí de verdad hay otra persona que está esperando como su proyecto de vida bajo esto. Ah, bueno, y ahorita hablamos de, porque es que aquí hay muchos temas, porque, a ver, con que sea real, Ujú. da el segundo punto. No solamente, ya hablamos del primer pilar, que es aplicarlo rápidamente, pero el segundo punto es motivacional. Y es motivacional, ¿por qué? Porque yo sé que lo que yo estoy haciendo va a impactar gente y eso motiva muchísimo. Ujú. Y la motivación es clave en el aprendizaje, es clave, o sea, es increíble lo importante que es la motivación para De el acuerdo. aprendizaje. La gente cree que somos unas máquinas y si nos ponemos acá un video, lo vamos a aprender. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y en realidad también hay unos estudios muy interesantes que muestran cómo el cerebro se abre, digamos, por decirlo de una manera, a la información a medida que se relaja, disfruta, pasa bueno, juega. El juego es muy importante. Ujú. Obviamente en un mundo, digamos, un poco más de adultos, no es como que yo esté jugando y tirando una pelotita o lo que sea, sino que el juego va más de cuál es mi actitud frente al aprendizaje. Y si hay motivación, si yo estoy contento, si estoy feliz haciendo esto, es una actitud de juego, así no haya como juego, pero es Sí. por eso. Entonces la motivación es increíblemente importante. Entonces cuando tú le das a la persona una responsabilidad que va con la presión, y le das a la persona la visión de decir, mira, esto, aquí está Juan, y Juan es la persona que está, podemos como patrocinando el proyecto, es un proyecto de vida, y no solo eso, sino que lo que vas a hacer tú acá se va a implementar en el restaurante de Juan, y o sea, ahí entran, no sé, 100 personas al día, todas esas 100 personas van a tocar lo que tú estás haciendo. La Ujú. gente es como, wow, o sea, de verdad que las personas que entran a eso dicen como, wow, La visión sí, también que y le es como, no, estás. no, o sea, y es como, tengo que aprender. O sea, ahí es donde cambia. Ujú. De, no, quiero aprender, ¿cierto? Quiero aprender, de será que aprendo, tengo que aprender. Mm. Porque yo soy responsable de esto. Porque entonces hay un tema de motivación gigante en que sea un proyecto Real. real, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto bastante tal. Y obviamente nosotros para el tema de la motivación, nosotros siempre planteamos el modelo de startup, que es para el estudiante hay cosas muy buenas de esto. Uno, genera portafolio. Dos, Ujú. siempre que la gente se conectaba al proyecto, le dábamos como acciones, que es como el modelo de startup, donde tú dices, yo también hago parte de eso. Y si le va bien al proyecto, el estudiante ganaba por todos lados, ¿cierto? Ganaba en temas de las acciones que podía tener en el proyecto, o sea, que ya fuera dueño de un pedazo del proyecto. Y Ujú. dos, que a medida que el Reputación. proyecto gane plata, o sea, que se vuelva comercial, pues empezaba también el estudiante a ver salarios, sueldos. Entonces es la mejor manera para alguien que Mm. iniciaba la carrera, de decir, bueno, aquí en realidad si le meto duro y esto es exitoso, yo me voy aquí por años creciendo con algo que también es mío y con algo que va a crecer, que vamos a crecer de la par, ¿cierto? Y el Sí. tema siempre ha sido hablar del modelo de startups y el crecimiento a 5X. Es decir, la empresa crece a 5X a medida que las personas que la conforman crecen a 5X. Ujú. Nosotros decimos, el estudiante y la empresa van a crecer exactamente juntos como una startup. Entonces nosotros lo llamamos Startup Developer. Ese fue el nombre que nosotros le dimos porque era un desarrollador, que Sí. crecía a 5X a la par con la empresa. Entonces, estos eran parte de los pilares y todo esto hacía parte de que funcionara. Y hay un último pilar que es el de la mentoría. ¿Por qué? Porque listo, tú siempre ponías a la persona en ese rol motivante de que no solamente fuese una persona, digamos, como un miembro del equipo, sino que empezara a tener liderazgo. Y ese liderazgo decías como, mira, podemos tener, en vez de tener una clase, tú tenías un grupo, un equipo de proyectos. Y en ese equipo de proyectos la gente se mentoreaba entre ellos. Ujú. Porque entonces tú tienes las etapas del aprendizaje, que es más o menos, digamos que todo lo que escuchas y ves, ahí aprendes un porcentaje, después cuando lo aplicas aprendes otro gran porcentaje y después terminas de llenar los vacíos al enseñar. Entonces digamos que tres grandes etapas del aprendizaje. Y cuando tú lo enseñas, cuando tú mentoreas a otra persona, en especial, aquí hay varios estudios muy interesantes que dicen que el mejor mentor es la persona que lo acaba de aprender. Y eso es loco, ¿no? Ujú. Porque obviamente tiene que haber una persona con mucha más seniority, con mucho más conocimiento, que pueda dar
como lo que yo siempre decía, como tú juegas bolos y ahí es los rieles de los lados que deja que la bola no se vaya por los gutters, por las... Ujú. Ese es como ese mentor senior, como el maestro hace eso. Deja que la gente dentro de un camino busque y avance a su manera, pero siempre está ahí como Los esos rails, parámetros. claro, para que no se vayan a ir o sea, se vayan a ir por otro lado, super way off, no. Ujú. Los vamos a sostener acá porque sabemos que este es el camino, pero dentro de eso se puede lanzar la bola por varios lugares, ¿cierto? Y es a su manera y todo eso. Y ya se decía que lo que decía, el mejor mentor es el que lo acaba de aprender porque tiene el gap, el vacío o la distancia entre el no saber y saber es mucho más corta. Y sabe cómo la acabó de recorrer y puede Ujú. transmitir eso de la manera en que otra persona que está en ese mismo proceso que él acabó de pasar lo pueda entender fácilmente. El maestro, ese maestro que ya es súper experto en el tema, pasó por eso hace tanto tiempo que le cuesta, y eso es un sesgo que tiene el maestro, que le cuesta entender cómo está pensando esa otra persona, cuál es el modelo mental que tiene, porque el maestro ya es tan diferente que le cuesta, en ocasiones le cuesta mirar, transmitir esa información. Claro. Por eso, por eso, la mejor manera de hacerse ese maestro aprendiz es a través del tema del shadowing, de que yo hago y usted me ve, y después usted hace y yo le corrijo. Esa es la mejor manera porque es lo que acorta más los dos modelos mentales del maestro y del aprendiz. Lo acorta más porque lo saca de dos modelos abstractos mentales a una acción puntual. Y en la acción puntual es cuando el maestro sí puede dar la corrección y la Claro. retroalimentación puntual. Y cuando puede ver realmente si la otra persona aprendió realmente. Correcto, correcto. Entonces, Ujú. mira todo el nivel de detalle que hay en el modelo de Educat, porque hay el detalle sobre en qué momento se aplica la retroalimentación, en qué momento se hacen estas cosas, para que en realidad sí haya una transformación, en realidad haya un aprendizaje y un crecimiento de parte y parte. Y obviamente, pues dentro de todo el modelo, aquí te estoy contando todo como a un nivel alto en realidad, porque de todo el modelo también habían muchos otros Ujú. mecanismos para asegurar que el proyecto se complete, para asegurar que sí haya también crecimiento y todo eso. Entonces, digamos que ese fue ese modelo de Educate. Y a medida que fuimos exitosos con Educate en estos años, transformamos Educate en 5 para poder llevar la misión que tenemos hoy en día, llevar esto y contar de este modelo, porque la idea es que para que podamos dinamizar y cambiar Latinoamérica, no puede ser una sola persona, no puede ser una sola entidad, tiene que ser mucha más gente la que empiece a tomar este modelo, lo replique y veamos también a partir de un modelo como estos muchas más iniciativas en otros países que puedan salir adelante. Entonces, esa ha sido como una de las grandes metas que tenemos en la transformación de Educate a 5 y lo que estamos haciendo en este momento. Ok, muy interesante. Todo este tema de las mentorías siempre me ha parecido espectacular y yo creo que dentro de es que dijiste demasiadas cosas, tengo muchas notas, pero dentro de todo lo que mencionaste, por ejemplo, está el tema de cómo yo sé que alguien está preparado para mentorear, ¿sí? Eso es una duda muy grande que a mí siempre me ha generado el tema de las mentorías en general y del modelo de mentor-aprendiz, y es en qué momento yo logro saber realmente que alguien está preparado. Y me lleva mucho a que el mejor mentor es el recién aprendido, ¿cierto? Porque si bien es cierto que es el mejor para enseñar, porque yo creo que eso, y ahorita en la empresa pues se ve un montón, ¿cierto? En la medida en la que yo estoy recién entrada a la empresa me voy dando cuenta de, ok, para que tú entiendas esto, primero yo sé porque yo tuve estas preguntas y luego vas Claro, a tener estas preguntas y así voy a saber cómo va a ser más o menos la ruta para que tú lo aprendas más rápido que yo. sí, Pero en qué momento o de qué manera se cierra esa brecha de que lo que esta persona que está recién aprendida está transmitiendo sea lo correcto, claro, ¿cierto? Y yo creo que ahí el mentor tiene, y eso es lo que hace el modelo escalable de alguna forma, y es el mentor tiene que hacer un shadowing en sí, un primer nivel, sí, ¿cierto? A esta primera persona, a la que está, a su primer aprendiz, sí, y de ahí en adelante a lo mejor tiene que entrar es a hacer un shadowing constante, porque su claro, aprendiz ya puede entrar a enseñarle a otros, sí, pero el papel del mentor siempre va a estar ahí, porque el shadowing ya no lo van a hacer solamente el primer aprendiz, sino que el mentor va a tener que hacérselo al primer aprendiz y al segundo, al tercero y al cuarto, hasta que el primero esté listo para realmente ser quien hace, quien pone los parámetros, ¿no? claro, eso es correcto. Y si tú puedes ver,
si nosotros hablamos de porcentajes, esto siempre lo voy a ver en porcentajes y lo voy a ver en el maestro, la persona más experimentada, va a tener esta capacidad de, digamos que al inicio, lo que te dije, viendo, aprendo tanto porcentaje, aplicándolo, aprendo tanto porcentaje, y lo que va pasando con cada mentor que sale del maestro es que le ayuda al maestro a cerrar las siguientes brechas de aprendizaje. Entonces, mentees o mentores pueden llegar y decir, listo, yo le ayudo al maestro con otro 10, 20% de lo que se está aprendiendo. Y el maestro entra ya después a puntos mucho más específicos de cómo corregir ese 0,5% que les está haciendo falta para que ya empiecen a tener algo mucho más organizado y todo eso. Ese sería como el punto más interesante. Ok, y yo pienso que eso también es cerrar, y lo hemos visto también en el modelo de la empresa. En la medida en la que yo logro soltar un poquito más, voy a tener más espacios para dedicarme a otras cosas, ¿cierto? Para tener un espacio más creativo, para poder dedicarme a hacer estrategias, para poder dedicarme a algo más allá, ¿sí? Entonces yo creo que eso a la larga uno lo ve hoy en día en las empresas también y logras aplicarlo en las empresas también de esa manera. El manager de una startup no se convierte en manager el primer día el manager no es un manager, ¿cierto? No hay un team lead, todos estamos haciendo todo, todos estamos ahí metiéndonos en el tema. Y en un punto hay que romper ese todos hacemos de todo un poquito y más bien yo voy haciendo estos grupos de personas especializadas, ¿cierto? Sí. Para que cada quien tenga sus espacios y yo pueda dedicarme también a mirar cómo optimizar el trabajo de cada una de estas cosas que yo ya tuve que hacer en algún momento. Eso me parece Correcto. muy, muy interesante. Y yo pienso que dijiste algo, y no sé si ya estamos cercanos al tiempo, pero si es algún pensamiento para ir cerrando con el tema de la mentoría, es que, y tú dices, ¿cómo saber si alguien está listo para ser mentor? Yo creo que con lo que abrimos el episodio hablando de la motivación y hablando de esta mentalidad, eso va 100% en la mentalidad. Y es que cuando uno entiende que el camino más directo al crecimiento es enseñando, es mentoreando, ahí es que uno le ve el potencial. Entonces, creo que basados en eso, es claro que las personas que más quieren de verdad crecer, que más quieren seguir aprendiendo y expandiéndose, van a entrar tarde que temprano a roles de mentorear, roles de enseñar. Ese es el camino para seguir creciendo, ¿cierto? Y uno lo hace como dueño de empresa, como manager, como VP, como team lead, como sea, uno lo puede empezar a hacer desde cualquier área. Y inmediatamente lo empiezas a hacer, vas a ver cómo empieza a 5x el crecimiento de la persona que empieza a mentorear. Y obviamente va a estar como el fuel, esa gasolina va a ser toda esa gente que le está ayudando a aprender porque van a crecer, ¿cierto? Es que si tú lo ves muy obvio, ¿cierto? Si tú ves mucha gente debajo de ti, ¿cierto? Digamos como en el proceso de mentoría, tú ves mucha gente debajo de ti empezando a crecer, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿qué pasa cuando abajo se expande? Sí. ¿Dónde terminas tú? Más arriba. Es lo más básico que puedes empezar a ver. Entonces, ese es el proceso que todas las personas que quieran crecer deberían llegar a eso. A entender. Bueno, eso me gusta muchísimo y yo creo que como para dejarlo, para que los oyentes también lo escuchen en algún momento, hay un libro muy interesante que habla de los 9 secretos para llegar a aprender como en detalle cualquier tema y es Ultra Learning, un libro de Scott Young, si no me equivoco, Scott H. Young, sí, Ultra Learning. Sí. Muy recomendado, hablan de 9 fases, ¿cierto? O 9 puntos clave para aprender. A mí personalmente me gustaron mucho, mucho los 9 pasos en general, porque ya cuando uno entra en el detalle entiende y logra conectar muchas de estas cosas que estamos diciendo, ¿cierto? Porque a la larga el aprendizaje de lo que dice la literatura va también en lograr enseñar, ¿cierto? En la medida en la que yo logro sentirme suficientemente listo para explicar este tema y es como en todo, como cuando uno empieza a explicar algo y se da cuenta que no lo tiene tan claro y tiene que devolverse. Entonces pienso que eso es una parte muy clave del aprendizaje, habla mucho de el setear conceptos, habla mucho de la intuición justamente, que fue otro tema que charlamos hoy también. Y en general,
me parece que es bonito, toda la literatura de aprendizaje es bonita porque como lo mencionaste ahorita, hoy en día de pronto no tenemos tanto esta cultura de aprender, muy a pesar de que se está retomando y con la tecnología especialmente mucha gente se ha animado como a entrar a aprender de cosas de tecnología por una razón u otra, con un enfoque u otro, no todo el mundo, no todo es programación, ¿cierto? Porque a veces la gente se encierra en que la tecnología es programación en muchas otras áreas y el aprendizaje ahorita está muy disponible, hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de ver realmente cosas nuevas, entonces la invitación es mucho a eso, ¿cierto? A que sigamos aprendizaje, porque a que sigamos el aprendizaje constante, a que sigamos un camino de aprendizaje, porque a la larga, en la medida en la que nosotros aprendemos, vamos a crecer, ¿cierto? Y en la medida en la que nosotros crecemos, no nos vamos a quedar nunca estancados. Correcto. Y a medida en la que ayudemos a otras personas a crecer, vamos a crecer el doble nosotros también, que es una de las, como te digo, uno de los, lo que en mi vida, eso sí lo vuelvo a súper personal, si yo tengo crecimiento, si yo he tenido crecimiento, ha sido desde que empecé el proceso de mentoría. Entonces, con eso los dejo yo, y es que si quieren, de verdad, o sea, si quieren crecer ustedes, el paso más grande que pueden tomar es ayudarles a otras personas a crecer. Tomen el paso de mentorear y van a ver cómo el crecimiento de ustedes va a ser a 5x. Buenísimo, muchísimas gracias entonces, Dani. Espero que sigamos viéndonos en nuestro nuevo setup tan agradable, seguirlo mejorando para todos ustedes que nos escuchan también. Y como siempre, nos encontramos todos los domingos a las 5 de la tarde, hora Colombia, para que estén pendientes y nos escuchen. Todos los capítulos son subidos a Spotify y a YouTube y a las distintas plataformas en realidad para la que sea de su preferencia todos los miércoles. Así que nos encontramos en el próximo domingo en otro capítulo de A5X. Chao, chao. Chao.